Hola, ¿qué tal? Los saluda su amigo y atento servidor, el doctor Eduardo Preciado. Soy el director general de Tecnológico Iberoamericano de la Ciudad de México, una institución educativa de nivel superior especializada en las ciencias jurídicas y forenses. Actualmente estamos impartiendo las licenciaturas en Derecho, Criminalística y Seguridad Pública, así como las maestrías en Derecho de Amparo y Sistema Acusatorio Adversarial. Como todos ustedes lo saben, derivado de la contingencia sanitaria con motivo del COVID-19, las universidades tanto públicas como privadas nos vimos obligados a cerrar nuestras puertas y dejar de impartir clase de manera presencial durante esta contingencia y tenemos la obligación de seguir instruyendo y de alguna manera tenemos que apoyarnos en las diversas herramientas tecnológicas como Facebook, YouTube y las plataformas Classroom, y en este sentido los materiales que estamos elaborando en estos momentos tienen como objeto primordial desarrollar el contenido temático de la asignatura que lleva por nombre Derecho Fiscal 2. Esta asignatura se imparte en nuestro centro de estudio a los alumnos de sexto cuatrimestre de la licenciatura en Derecho. Esto implica entonces que a estas alturas nuestros alumnos ya tienen un marco referencial de lo que es el derecho fiscal. Consecuentemente, ellos ya tienen bien presente qué se entiende por una contribución, la clasificación de las contribuciones, tienen perfectamente bien determinado qué se entiende por la relación jurídico-tributaria, quiénes son los sujetos de dicha relación, es decir, el sujeto activo, el sujeto pasivo, tienen bien presente cuáles son los derechos y obligaciones de los contribuyentes y cuáles son las facultades con que cuentan las autoridades fiscales para de alguna manera determinar o comprobar si los contribuyentes están cumpliendo con las obligaciones que les impone tanto el Código Fiscal como todo lo relativo a la miscelánea fiscal. Tienen también en su momento presente cuáles son las formas en que se cumplen las obligaciones fiscales y cuáles son las formas en que se puede extinguir un crédito fiscal. Bien, adentrándonos a nuestra materia, como nuestra asignatura es Derecho Fiscal 2, entonces comprende lo que es la parte procesal. El primer tema que estaríamos abordando el día de hoy es el relativo a las facultades de comprobación de las autoridades fiscales. Y en este sentido, tendremos que determinar qué se entiende por facultades de comprobación y retomando al autor Mauricio Yanome Yesaki, quien alguna vez, citando a Rogelio Martínez Vera, nos comenta que las facultades de comprobación o procedimientos de control y fiscalización son las actividades fiscalizadoras o de inspección de los tributos por los agentes del fisco o de sus auxiliares, por medio de las cuales verifican si los sujetos pasivos o terceros vinculados a la relación jurídico-tributaria han cumplido con las obligaciones que les imponen las normas legales correspondientes. Así, las facultades de comprobación o procedimientos de control y fiscalización son los medios necesarios para que las autoridades fiscales puedan ejercer diversas acciones que abarquen todas y cada una de las fases en que se presenta el incumplimiento tributario. Y dentro de estas facultades de comprobación, podemos citar a la siguiente: el control de los contribuyentes, obligándolos a que realicen su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes; el contar con un adecuado control de los contribuyentes que han presentado en tiempo y forma sus declaraciones y aquellos que no lo han hecho, identificándolos y posteriormente emitiendo requerimientos y liquidaciones provisionales de impuestos. También en su momento se busca que sus declaraciones que las declaraciones que formulen los contribuyentes contengan información veraz y fidedigna,
Y asimismo, estas facultades de comprobación tienen por objeto el recuperar los adeudos de los contribuyentes, que, habiendo declarado correctamente, no han cubierto el impuesto en forma correcta y oportuna. En este sentido, entonces, podemos decir que las facultades de comprobación o procedimientos de control y fiscalización pueden ser preventivas o pueden ser represivas. Las preventivas tienden a evitar que el impuesto se evada, suprimiendo las posibilidades de que exista comercio o industria clandestina y evitando en lo mayor posible la defraudación fiscal. Recordemos que además una de los spots que ha hecho mucho énfasis la actual administración a cargo de López Obrador es precisamente eso. De alguna manera el derecho fiscal se penalizó y se hizo más severo, y lo que se busca es evitar la defraudación fiscal. Ahora bien, por lo que respecta a las cuestiones represivas, pues desde luego lo que se busca en su momento es que aquellas personas que no cumplieron con sus obligaciones y que incurran en la comisión de un posible delito, pues se hagan merecedor a una pena. En concordancia con lo anterior, Raúl Rodríguez Lobato, citando a Roberto Álvarez, nos refiere que las facultades de comprobación en forma inmediata lo que persiguen es la creación de una sensación de riesgo en el contribuyente incumplido, a fin de inducirlo a cumplir cabalmente con sus obligaciones para no tener que afrontar situaciones más gravosas ante el incumplimiento de sus obligaciones fiscales. Y en forma inmediata lo que buscan es alentar el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte del contribuyente. De acuerdo a lo anterior, el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación regula lo que se conoce como las facultades de comprobación o procedimientos de fiscalización, es decir, las atribuciones con que cuenta el fisco federal para comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros relacionados con ellos han cumplido con sus obligaciones fiscales. De esta forma, el dispositivo en comento pues establece una serie de atribuciones que le corresponden a la autoridad fiscal a fin de verificar si efectivamente los contribuyentes han cumplido o no con sus obligaciones fiscales. Bien, hasta aquí vamos a dejar la presente cápsula. Nos vemos en una siguiente donde vamos a ver de manera específica cuáles son las diversas atribuciones que tiene el fisco en materia de fiscalización.